Por lo tanto, muy agradecido con eso, y vamos a conversar de estos temas, a la presentación. No le crean mucho, porque habría que leer lo que he escrito, habría que ver todo eso. Sí. Y empiezan a bajar los humos, y que no era tan bueno como parecía, era bastante pésimo, entonces así, así que así, no tanta cosa. Bueno, antes que todo, ¿cuál es la diferencia entre un estudio y una monografía? Bien, muy buena, muy buena, muy buena. La principal diferencia es que en una monografía uno defiende una tesis. Tú dices, yo quiero buscar esto, y además supongo tal cosa con respecto a esto. Y me pongo a buscar y resulta que esa tesis que yo tenía se cumple o no se cumple. Ese es otro tema. Al final yo puedo decir, mira, en realidad lo que yo andaba buscando, lo que yo planteé no está. Bien, o bien está y mucho más. Entonces esa es una monografía. En un estudio, y en este caso este es un estudio, en un estudio uno estudia un tema importante para uno, pero no hay una tesis previa para mí. Y ahí les voy a contar cómo partió este interés mío. Entonces no hay tesis, no hay una tesis, no hay algo que yo quisiera demostrar, sino que yo en realidad lo único que quiero es aprender. Eso es un estudio en relación a una monografía. La monografía siempre tiene una tesis que quiere tratar de demostrar, o qué sé yo. Entonces esa es la gran diferencia, y me gusta mucho que me lo digan porque efectivamente cuando Silo planteó, Silo dijo que nos interesaba la monografía, nos interesaban los estudios y nos interesaban los relatos de experiencia. ¿Ya? Entonces esto efectivamente es un estudio. Aquí yo no tengo tesis, sino que simplemente yo me metía en esto que les voy a contar que para mí fue un mundo entero descubrirlo, a pesar de que en esa época yo ya lo había leído, pero lo había leído sin mucho conocimiento, sin mucho antecedente, ¿ya? Cosa que es distinta ahora. Claro, con esta cantidad de canas hay antecedentes ya. Bien, claro. Porque, de hecho, porque yo les digo que el texto en que me baso y donde parto estudiando es del año 75. O sea, hace exactamente 50 años. Exactamente. ¿Ya? Entonces ahí lo leímos, lo estudiamos y todo eso, y ahora hay más antecedentes, hay más cosas, entonces uno descubre la profundidad de los planteos, la tremenda profundidad de los planteos. ¿Nos puedes compartir el nombre de ese estudio, de aquel que habla del año 75? Claro. Eso parte en las charlas que dio Silo en Corfú. Y yo me encontré con la primera charla de Corfú, y después él desarrolla, porque la primera charla es de julio, y después desarrolla el tema en septiembre y en octubre, ¿ya? Que es exactamente este mismo tema. Curiosamente, este tema, así de esta manera, no lo vuelve a tomar de esta manera. En Contribuciones al Pensamiento lo toma, pero ya lo toma en relación con Hegel, en relación a muchos otros autores, pero ya así como lo plantea acá, que fue lo que me llamó la atención, no lo vuelve a plantear. Eso. ¿Se te cayó el suelo, parece? ¿Se le cayó qué? Eso. No. Es que hay por el piso. Como estoy empezando, necesito un chavo. Permiso, Entonces, a ver, bueno, otra de las cosas que yo tengo que comentar es que cuando llego acá, cuando recién llego, me encuentro con amigos de hace mucho tiempo, que no nos vemos. Y contigo me da mucha alegría porque no nos veíamos hace 40 años. Yo creo que pueden ser hasta 50. Te dije que lo dejaron en 40. Empiezan a calcular y se dan cuenta que yo ya no tengo 20 años. Entonces, un gran amigo, hicimos tantas cosas juntos, éramos los dos cabros chicos. Entonces esa es otra parte que me da alegría, o sea, gente que hace mucho tiempo contigo, que hace mucho tiempo no nos vemos, entonces esa es otra parte de lo que yo les agradezco de tener la posibilidad de estar acá. Y contigo, que nos conocimos en otras situaciones,
distintas, que eran de cosas por ahí por el lado político, por ese lado, ¿no es cierto? Pero ahora estamos en este tema. Bien, a ver, entonces, la primera cosa es el antecedente. ¿Cómo parte mi interés por estudiar estos temas? ¿Cómo parte mi interés por estudiar estos temas? El año anterior, porque este trabajo es del año pasado, el año antepasado, yo ya me puse una pregunta que me llamó mucho la atención. ¿Cómo es que parte el ser humano pensando con el pensamiento? ¿Cómo es que parte el ser humano con el pensamiento sin meter en el tema a los dioses? Sin meter el tema a los dioses. ¿Qué significa esto? En Occidente, porque yo de Oriente no sé nada. Capaz que en Oriente haya sido algo parecido, algo distinto, no sé. Pero de Occidente, que es la cosa que yo puedo rescatar, qué sé yo, se decía, por ejemplo, aparecen el mal tiempo. Es que Hera, la diosa Hera, está enojada con no sé quién, ¿ya? Y hizo llover. Entonces nosotros íbamos y nos juntábamos los seres humanos y le hacíamos, no sé, ofrendas a Hera para que la cuestión se acabara porque ya estábamos medio inundados, ¿no es cierto? Entonces todo era explicado a través de los dioses. Los dioses tenían explicaciones para todo. Y hay un momento, hay un periodo de 2 siglos, por lo menos 2 siglos, 1 siglo, 2 siglos, en que el ser humano, siendo que muchos de ellos seguían siendo religiosos, sin embargo las explicaciones se las empezaron a dar como seres humanos, ¿ya? Entonces la primera pregunta que hubo, que la repitieron varios, era ¿cuáles son los elementos que existen en la naturaleza? Todos aquellos elementos que están en la naturaleza, que están en todo, ¿ya? Entonces ya no le van a preguntar a Zeus cómo es esta cuestión, sino que ellos empiezan a razonar. Entonces ahí parten algunos según de Lea, no sé, de esa época, empiezan diciendo es el agua, el fuego, el aire y no sé qué otra cosa más, ¿ya? De repente hubo uno que se adelantó más todavía y dijo, hay algo que no podemos ver y que es lo básico para todo. Ahí ya empezaba una cosa media mística, media distinta, ¿ya? Pero no está la explicación a través de los dioses. Yo decía, ¿dónde partió y más o menos por qué partió esta cosa? Esa fue la pregunta de antes, ¿ya? La pregunta del año anterior, que es muy interesante porque tú te das cuenta que en realidad no parte en Grecia, sino que parte en una Napoleones griega, que está en Asia Menor, y ahí parten varios a pensar de esta manera. Y después se trasladan a Grecia misma y al sur de Italia, y arman las escuelas y toda la cosa. Y además se dan un montón de condiciones rarísimas que se dan en la naturaleza, que hacen que el ser humano tenga que refundar todo. De hecho, refundan su religión y toda su historia. Y es muy interesante ese periodo, un periodo de 300 años, 200 años de sequía extrema. En Grecia y en Asia Menor, sequía extrema. Estos gallos, en Creta, que es una isla que está al frente de Grecia, Creta un poquito antes, 1500 antes de esta era, y hasta el 1200, que eso ya era en el mismo Grecia, comienzan a desarrollar una cultura muy extensa, tremendamente extensa y muy rica, y producen cerámica muy variada y muy hermosa, tremendamente hermosa. Aprenden a trabajar la greda, a quemarla, todo, a conseguir las temperaturas necesarias, a pulir, y tienen poesía y tienen un montón de cosas que ellos escriben en una escritura que se llama, no sé por qué le pusieron así, pero le llaman la lineal A. ¿La qué? Lineal A, de línea, lineal A. Lineal. Y resulta que viene este periodo de sequía en que las sociedades se derrumban y se joden. Ojalá que no nos pase ahora, porque ahora estamos viendo una situación más o menos parecida. Ojalá que no nos pase. Pero se les derrumba todo se derrumba, desaparece en términos de 200 años. Hacia el año 900, antes de esta era, se plantea que incluso hay pocos nacimientos y seguramente por cuestiones de higiene, no sé qué, dicen que se encuentran muchas muertes de guaguas, de bebés, ¿ya? Bueno, la cosa es que se empieza a achicar la sociedad y empiezan apenas a vivir los pueblos, pero chiquititos, ¿ya?
un poco lo que plantea Silo cuando dice, bueno, si en una época de crisis hay que preocuparse del prójimo, o sea, del que está cerca, y no mucho más allá, porque las grandes instituciones, los países, todos van a tender a desaparecer. Bueno, eso desapareció en esa época, desapareció fuertemente. Todavía no entramos en materia, porque todavía estoy resumiendo. Sí, ¿Está entretenido? no, Sí, Sigo por ahí nomás. Sí, o sea, me olvido de todo esto y... Tenemos 1500 años. Ese es el problema, son 500 años. Entonces, ¿qué sucede ahí? Sucede que se atomiza, se pierde todo lo que es la cultura, empiezan a hacer por ahí por el año 900 antes de esta era unos cacharros ridículos que yo los podría hacer ahora. Yo soy pésimo para la guerra. Entonces pierden toda la tradición. Pero fíjate que lo pierden a tal punto, que no logran saber leer lo que escribieron sus abuelos. Es como 100 años de soledad, ¿se acuerdan ustedes de ese cuento? ¿No es cierto? Que no saben leer, entonces el lineal A se pierde. Hay textos, hay de todo y nadie sabe leerlos. Recién se pudieron empezar a leer hace 50 años atrás, en 1950. Ahora comienzan a hacer relaciones y recién ahora se está... Entonces imagínate lo que es que culturalmente se pierde toda la tradición, se pierde la escritura, se pierde la capacidad de hacerse creer, se pierde todo, absolutamente todo, y todo hay que refundarlo. En el mismo país. No estamos hablando de países distintos, es el mismo Grecia. Esa es una cosa. La otra cosa que sucede en esa época, porque te digo, realmente es una sociedad entera que cae en el vacío, es que bajan los hombres del mar, le mandaron, dijeron un faraón Egipto, pero pasa que bajan los dorios, unos señores que vienen como del norte, y también sufren el hambre, entonces empiezan a bajar. Bajan a Grecia, bajan a Asia Menor, llegan hasta Egipto, pero ellos son muy belicosos y comienzan a quemar todo lo que encuentran. Entonces, segunda cosa, por un lado, pierde la cosa cultural, pero por otro lado vienen estos otros que vienen haciendo polvo todo, arrasando todo. Hay un hecho que sucede, que se pensaba que era leyenda, pero hace poco ya se sabe que no fue leyenda, que era la famosa Guerra de Troya. ¿Se acuerdan de la Guerra de Troya? Bueno, la Guerra de Troya. Y la Guerra de Troya efectivamente existió. Se pensaba que no, pero efectivamente existió la Guerra de Troya. Y entonces viene un señor, ¿cómo que se llama este señor? Porque no es Heródoto, que es muy posterior. El que escribe... No, Homero. Viene Homero y agarra algunas cositas de por aquí, algunas cositas de por allá, qué sé yo, y tiene una imaginación muy fértil, y arma la nueva religión. Y la religión que nosotros conocemos, que decíamos que nosotros era de los griegos antiguos, no era de los griegos antiguos, era una invención de Homero. Hay un señor mucho después, como 300 años después de Homero, que dice, pero este es un farsante, porque esto no existía. Y Homero, junto con armar la religión, y esa es una tesis, junto con armar esa religión, comienza la caída de la religión griega. ¿Ya? Entonces él inventa un Zeus, que saca el nombre Zeus de antes, saca los nombres de los dioses de antes, pero les crea una historia, y la historia está metida en la Ilíada y está metida en la Odisea. ¿Ya? Está él y está Hesíodo. Hesíodo es un personaje, un poeta que vive en la misma época, y este otro como que le abrió el pandero y le hace poemas con respecto a esos dioses y toda la cuestión. Bueno, pero no hemos ido por otro lado. La cosa es que después de ese gran vacío que dura 200 años por lo menos, que dura 200 años, se comienza a generar una nueva cultura, ¿ya? Una nueva cultura. Y comienzan a escribir, pero ahora escriben de manera distinta, y los que son, ellos heredan, o le copian, porque viven juntos, a los, ¿cómo se llaman estos que viven en Asia Menor, que son tremendamente navegantes? Los fenicios. Le copian el alfabeto a los fenicios, con la diferencia que ellos tenían solamente consonantes y los griegos tienen el acierto de ponerle las vocales. ¿Cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es que si yo digo, no sé, a ver, ¿qué palabra podría ser? ¿Qué palabra podría ser que tuviera vocal y que se le pudieran cambiar las vocales?
Poesía. Pelota. poesía, pelota. Claro. Pero es que todas esas le cambiamos las vocales, pero seguimos. Bueno, hay algunas palabras que si tú le sacas las vocales y le intercambias las vocales o le pones otras vocales, significa algo totalmente distinto. Bueno, la gracia de los griegos es que con eso su lenguaje era preciso, no hacían de los fenicios. Esa fue la gran gracia que hicieron. Pero estamos hablando de hace 2 años atrás, de ese trabajo que a mí me gustó mucho hacerlo porque logré entender cómo era, logré entender. Y eso en realidad yo le puse estudio, pero ese tenía más cara de monografía, porque había una tesis que yo quería entender qué era lo que pasaba ahí. Volviendo a este tema de acá. Entonces, la primera dice, el comienzo del pensamiento abstracto se refiere a eso. El comienzo del pensamiento abstracto en Occidente empieza en Grecia. Empieza en Grecia. ¿Y qué significa esto? Que este conocimiento abstracto prescinde de los dioses. No esperan que los dioses respondan. No, el ser humano empieza a usar su cabeza y dice, no, es que esto debe ser... No, pero es que lo que está en todos lados es el agua. Entonces el agua, qué sé yo. Y de repente viene uno y dice, no, el neuma. Neuma es como el aire. Entonces, bueno, ahí está. Entonces, de ahí viene mi interés en meterme en el tema del pensamiento, pero todavía no está mi interés por meterme en el tema del pensamiento, sino que era una cosa que quedó ahí, hasta que me encuentro con esta charla que da Silo en el año 1975 en Corfú. ¿Ya? Y él desarrolla el tema de, en definitiva, si lo pudiera poner yo como una especie de síntesis o de resumen, cómo es que los seres humanos pensamos, cómo se arma el pensamiento, aparte de cuáles son los objetivos de por qué pensamos, cómo es que se nos arma el pensamiento. Y eso me llamaba mucho la atención porque yo veía eso que él planteaba y es cómo se arma mi pensamiento. Y es cómo se arma el pensamiento de todos los seres humanos. Entonces dije, chupay, nunca se me había ocurrido pensar las cosas de esta manera. Entonces ahí yo comienzo a investigar y a leer, en realidad ni siquiera investigo mucho, sino que principalmente me refiero a lo que él plantea, por eso esta cosa es un estudio. Entonces, esto lo vamos a plantear en 5 temas. 5 temas que están desarrollados en esta, ¿no es cierto? Entonces está, por un lado, la conciencia, ¿ya? La conciencia, no la conciencia moral, sino que la conciencia como aquel acto del ser humano para entender el mundo, que tiene que ver con las sensaciones y todo eso, ¿ya? El pensar coherente, que es lo más importante del desarrollo que él hace en cuanto a que él justamente se basa en el pensar coherente. ¿Qué cosa es el pensar coherente? ¿Ya? ¿Qué cosa es el pensar coherente? Después, el movimiento y el planteo es que en realidad todo se mueve. Y los momentos de inquietud, que nosotros podemos identificar, los momentos de inquietud son momentos que no existen. Yo me hice la misma pregunta que se hacen ustedes, ¿cómo que no existen? Si hay un montón de cosas quietas. Los autos que están afuera están quietos, el árbol mientras no haya... No, está todo en movimiento. Está todo en movimiento. Lo que pasa es que nosotros usamos una facultad abstractiva para decir esto está detenido, esto está quieto. Y ahí vamos a ver si acaso he entendido algo de eso para poderlo empezar. Después el ser, ¿ya? El ser con mayúscula. Vamos a hablar un poquito de eso del ser. Y finalmente la forma pura. Entonces, con estos 5 capítulos voy a reseñar lo que fueron esas 3 charlas en Corfú el año 1975. Sabemos lo que fue Corfú, ¿no es cierto? ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Corfú es una islita que está en el mar Adriático, entre Grecia e Italia. Entonces, durante unos 6 meses fue pasando gente ahí, en camadas, en grupos, aproximadamente 20 o 30 personas que se quedaban en la isla, y el negro iba desarrollando sus ideas, y eran camadas, no sé, yo no fui ahí, serán entre 15 días y un mes que se quedaban. Un mes completo. Y después llegaban y cambiaban y llegaban otras personas, ya hubieron como 6 camadas, una cosa así. ¿Ya? Y esto está desarrollado en 3 de esas camadas que se desarrollaron.
Ya, la primera cosa es la conciencia. Conciencia en relación con el fenómeno. ¿Qué cosa significa fenómeno? El fenómeno es todo lo que aparece, es la apariencia, es lo que aparece, ¿ya? Puede ser cualquier cosa, pero eso es, de esa manera se entiende el fenómeno, no como una cosa rara, sino que como una cosa que está y que yo puedo percibir, ¿ya? Entonces, por ejemplo, qué sé yo, acá en esta sala, ustedes son parte del fenómeno que yo estoy observando, pero también es afuera, también es ese árbol, también es no sé qué, todo es fenómeno, ¿ya? No es porque sea fenomenal, distinto, sino que simplemente, claro, es como lo que aparece en la conciencia, lo que yo puedo percibir en definitiva, lo que yo puedo percibir. A todo eso le llamamos fenómeno, ¿ya? Y la conciencia sería aquella facultad que tiene el ser humano de darse cuenta de la existencia del fenómeno. De manera simple para no tener mayores complicaciones, pero es eso. ¿Ya? Entonces, tenemos el fenómeno y tenemos la conciencia. Y la conciencia es la que va a aprehender, una H entre medio, al fenómeno. ¿Ya? Por lo tanto, podríamos decir que el fenómeno es una aptitud de la conciencia. Si no hay conciencia, no hay fenómeno. ¿Ya? A ese nivel. Pero ¿cómo si esto es duro y yo puedo dar las puertas? Si yo sí, pero si yo cierro el ojo y me quedo dormido, no hay fenómeno. Así es. ¿No? Tiene que ver con mi conciencia. ¿Ya? Bien. Entonces, yo voy a ir a mi torpedo, que ustedes no tienen que ver que yo soy un torpedo. Porque supone que yo soy un torpedo. Aquí con esto se podría hablar de percepción. Absolutamente, absolutamente. El fenómeno aparece porque nosotros lo percibimos por los sentidos. ¿Ya? Por los sentidos. En cuanto nosotros tenemos sentidos, nosotros podemos percibir los fenómenos. Y habitualmente, un poco porque estamos en esta sociedad que es tremendamente visual, nosotros principalmente vamos a decir, la percepción viene principalmente por el ojo, pero no es cierto. Yo puedo tocar a alguien, puedo oler una situación, ¿ya? Entonces el fenómeno, en realidad, yo puedo percibir el fenómeno porque se juntan todos los sentidos. Y con eso yo hago una suerte de radiografía del mundo. Voy a hacerlo más entretenido. Voy a hacerlo más entretenido. Le echo talla porque está bostezando. Porque así no bosteza más. Discúlpame, pero yo hago siempre esas cosas. Entonces, pero la conciencia no es pasiva. La conciencia ubica el fenómeno, le da una explicación al fenómeno y lo mete para adentro. ¿Ya? Así funciona la conciencia. Está el fenómeno, pero el fenómeno para mí no es plano. O sea, llego acá, me encuentro contigo, se me vienen un montón de imágenes de aquella época, me viene mucho cariño, que de repente se vuelve todo el cariño, le doy un abrazo, ¿no es cierto? Entonces, yo estoy, con respecto a ti, estoy metiéndote adentro, a través de mi sentido y a través de todo lo que yo ahí voy grabando y voy haciendo todo eso, ¿ya? Por lo tanto, la conciencia jamás es pasiva, nunca es pasiva, siempre es activa, ¿ya? Y ahí yo voy armando una foto del mundo externo, lo percibo ustedes, y del mundo interno. Junto las dos cosas, y a todo eso yo le llamo fenómeno, y lo percibí a través de mis sentidos, y lo relacioné con mi memoria y con un montón de cuestiones, ¿ya? Ahora, ¿cómo va la conciencia al mundo? Va a través de los intereses. Yo tengo un interés, y en ese interés yo voy dejando cosas afuera y voy peraltando algunas cosas, dándole más importancia a algunas cosas. ¿Ya? El interés es fundamental. La conciencia siempre tiene un interés. ¿De dónde viene? ¿Ah? El interés. ¿De dónde viene? Uy, de miles de cosas. De miles de cosas. Por ejemplo, simple. Sila me dice, ¿te gustaría exponer? Y yo digo, uy, pero eso de todas maneras es tremendamente interesante. Y ahí parto. ¿No es cierto? Ahí está mi interés. Entonces me preparo, saco cosas, saco historias. Ya, ese es mi interés. El interés puede ser de distintos tipos, porque además, nos vamos a meter un ratito más, que los intereses son múltiples, la conciencia es múltiple, la conciencia es desordenada. Pequeño ejercicio.
Si ustedes pudieran meterse en este momento y atender a lo que pasa por sus cabezas, se van a dar cuenta de un montón de cosas que ustedes habitualmente no persiguen. ¿Ya? Porque nuestra conciencia siempre está buscando, ¿ya? Pero a 100 por hora. O sea, si tuviéramos conciencia con respecto a eso, nos cansaríamos. Pero está en eso la conciencia. Todos esos tienen que ver con mis intereses. Que pueden ser intereses positivos o pueden ser negativos. ¿Ah? Yo puedo decir, por ejemplo, cuando vengo para acá con el auto, yo digo, chupa, ya vamos a llegar tarde, va a llegar un interés negativo. Yo quisiera llegar a la hora, quisiera llegar media hora antes, no sé, cualquier cosa. Entonces, ¿de dónde vienen los intereses? De muchas cosas. Muchas. Y puede ser interés poco interesante. Por ejemplo. Y que además uno aprovecha para desdeñar algunas cuestiones. Yo te digo, cuando tú dijiste eso, mi cabeza al tiro se fue, por ejemplo, al hecho de que cuando una mujer está embarazada, ve pura señora embarazada. Cuando uno está pensando en comprarse un auto, no sé, uno ve un rojo así, no sé, vamos a inventar una marca y se le va apareciendo. Entonces es como que selectiva. Claro, Es absolutamente. muy interesante. Y de acuerdo al interés. Al interés, claro, a eso me refería. Puede que es una pregunta muy burda porque me quedé pegada atrás. Si existiera una isla virgen que nadie la conociera, de eso que no existe, porque ahora... Pero todo lo manifestado en esa isla, si no hubiese ningún ser humano ahí, ¿existiría el fenómeno o no? El fenómeno tiene que ver con la conciencia que lo percibe. Claro. Ya, o sea, si no hay, no No hay existe. fenómeno. No existe. Si no está el ser humano, no Sin existe. sujeto no Así hay... es simple. Claro, Sí. Así es. eso me lo con el cuento. Aunque me digan, bueno, pero es que resulta que yo llegué a esa isla virgen, llegaste tú. Claro, o sea, pero Empezamos si no con la hay percepción. no. Eso es lo que se plantea. Eso es lo que se plantea, claro. Ya, Conciencia que lo percibe. ya, entonces, la cosa entonces que recién veíamos que los intereses son dinámicos y la conciencia va en este interés, después va en este otro interés, después en este otro interés, después en este otro interés. O sea, vamos transitando, pero muchas veces en el día, en la vida, en todo momento, montones de intereses distintos. ¿Ya? Y al cambiar el interés, cambia la relación con el fenómeno. Cambia inmediatamente la relación con el fenómeno. ¿Ya? Dejo de interesarme, o ahora resulta que me interesa esto y no esto otro. ¿Ya? Y en eso somos tremendamente dinámicos. Así es por tremendamente dinámicos. La cabeza está pero ahí dándole siempre. Y no nos damos cuenta. ¿Se contestó eso que preguntaste tú con respecto al interés? Que navegando en todos mis intereses. Sí. Lo que pasa es que, ¿por qué lo desarrollaste ahí? Porque lo que yo creo es que en realidad los intereses, además, son intereses particulares, pero también son intereses sociales y son intereses del pasaje de información. Nosotros nacimos en una sociedad que tiene ciertos tipos de intereses, ¿no es cierto? Entonces vamos educando a nuestro ojo para allá. Nosotros nos ponemos, en la adolescencia nos ponemos rebeldes con respecto a eso, pero después al final más o menos lo agarramos, lo metimos al hombro, qué sé yo. Dime. Como que me surgía que tenía que ver con el propósito igual, Es que ese es un tipo de interés. pero que se fija. Ese tratamos de fijarlo lo más posible. Claro. O sea, nosotros quisiéramos vivir en eso. Mm. Y le vamos dando, que al final le damos. Claro. Claro. Ya, entonces, ¿y qué es lo que hace entonces la conciencia? Ahí aparece lo que le llamamos el pensar coherente. El pensar coherente. Entonces, el pensar coherente nos dice, bueno, pero de todo esto, usted en este momento se va a dedicar a esto. Y vamos a ver cómo se arma el pensar coherente. ¿Ya? Que todos lo tenemos, por supuesto. Ya, entonces, volvamos al tema de las formas. ¿Ya? Entonces decíamos nosotros que la forma es aquello que yo puedo percibir a través de los sentidos. ¿Ya? De manera simple. Lo que yo puedo percibir a través de los sentidos, yo le doy una cierta estructura, porque esa es otra cosa. La conciencia con el fenómeno genera una estructura. ¿Ya? Las formas no pertenecen a los objetos,
sino que las formas pertenecen al interés que tiene mi conciencia. ¿Ya? Al interés que tiene mi conciencia. Hay una forma, hay una percepción que para mí tiene una importancia muy grande, y si de repente ese interés se pierde, esa forma va a perder carga. Es como quien dijera, qué sé yo, no sé, pues me dijeron un super auto, no sé qué marca sería, una cosa rara, qué sé yo. Ah, como que si esa tuviera atributos de por sí, no tiene atributos de por sí. Tiene atributos de acuerdo a la conciencia que lo está observando. Claro. Alguien podría decir ese auto, yo me voy a comprar 3 veces. Y otra persona podría decir, mira la tontera, estar tan preocupado de un auto caro. Son dos formas de percibir una misma forma. En realidad son formas distintas porque tienen que ver con el interés. ¿Ok? Ya. Voy a citar directamente a Sila. Dice, las formas que emergen de la conciencia, cualquier sea su nivel de trabajo, porque además tenemos lo siguiente, una misma forma, dependiendo del nivel de trabajo de la conciencia, puede adoptar distintas figuras. Por ejemplo, yo estoy acá y ayer, por ejemplo, yo estaba trabajando ahí, preparando todo esto, que sé yo, bien, tenía una cierta, esa forma yo la aprendía de una cierta manera, porque yo iba armando ahí los esquemas, iba escribiendo en el computador y todo. Pero en la noche sueño con esto, y ya cambia la misma cosa, porque la forma es exactamente la misma, pero ahora resulta que perdía el computador, no me funcionaba, ¿ya? No tenía papel para la impresora, se me olvidaban las cosas. El tema es el mismo, o sea, venir acá a conversar con mi querido amigo, pero durante el día yo tenía claro qué cosas tenía yo que hacer, pero en la noche todo era un fracaso, en la mitad de mi sueño. Entonces, también tenemos que la conciencia trabaja a distintos niveles con respecto a las mismas formas. Entonces dice, las comillas, las formas que emergen de la conciencia, cualquiera sea su nivel de trabajo, son reales compensaciones estructuradas frente al estímulo. Ahí ya me metí. ¿Ya? O sea, dice, la forma, aquello que yo percibo, es una compensación estructurada frente al estímulo. O sea, está planteando que todo lo que yo percibo, y a eso yo le llamo forma, todo lo que yo percibo es una compensación que estructura mi conciencia. A ver, ¿cómo es eso? No está fácil. Porque dice que todo es compensación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, podríamos decir, ya, qué sé yo vengo para acá, ¿ya? Y en realidad vengo un poco a contar esto, pero por otro lado vengo a estar entre mis amigos, a pasarlo bien, ¿no es cierto? Ese pasarlo bien es una compensación que genera mi conciencia, y es una compensación estructurada. Pero además dice, todos los fenómenos son compensaciones. Y ahí habría que hacer algún ejercicio, no sé, pero ¿será todo tanta compensación? Yo he descubierto que sí. Pero sería como Ahí está la expectativa. la prueba por descarte. Como la expectativa, ¿no? Cuando uno respondía a la prueba por descarte, no por... No sé si se entiende. No entiendo. Como si fuese moviéndose la conciencia por compensación, Sí, es porque antes lo reconoció. sí. Entonces despeja. O sea, es cuando uno está en una prueba y uno no sabe la respuesta, Sí, no respondía a la pregunta, claro, sino que descartaba las que no eran, sí, correcto. por asociación. Sí. Acá lo que decimos que de todo el descarte que tú haces, aquello con lo que tú te quedas, estás compensando algo. Además. Además. Y eso es lo que Juan, estás compensando algo. perdón, pero eso no tendría que ver también con la necesidad. La necesidad es, de alguna forma, un aspecto que no existe y que requiero, y por lo tanto el moverse hacia la necesidad es en realidad precisamente la compensación de lo que no existe. Es una de las formas en que funciona. Claro, es una de las formas en que funciona. Es una forma que funciona. O algo que yo no tengo y yo quiero tener, ¿no es cierto? Y yo quiero tener no solamente para satisfacer a lo mejor necesidades básicas, sino que, por ejemplo, para que los demás me admiren, ¿no es cierto?
Para que me quieran. para que me quieran, para que me acepten. Y eso está pendiente de todo, de manera grosera, grande y de manera pequeñita. Además, porque una función de la conciencia es cuidarte. ¿Es que? Cuidarte. Claro, por supuesto. Entonces va compensando todo lo que tú, entre comillas, necesitas o creas que necesita, la conciencia se va encargando de que lo tenga. Exacto. Entonces eso tiene que ver en el fondo como con la idea de desequilibrio Y equilibrio. y equilibrio, o sea, como falta algo que hay que completar, entonces la conciencia está permanentemente buscando algo que complete para lograr el equilibrio. Ese es el gran mecanismo de los ensueños. Ahora, ese mecanismo surge desde la infancia. Por el núcleo Claro, del sí, sueño. sí. El núcleo es un motor ahí que no... Claro. Pero Pero una cosita chiquitita. Yo decía respecto a los ensueños. Uno tiene un ensueño, ¿no es cierto? Yo quiero que ella me quiera. Si yo logro que ella me quiera, yo me voy a sentir completo. Porque además, curiosamente, cuando uno sueña algo muy importante, uno cree que ahí llega el equilibrio. Y después se cuenta que no yo. Claro, si uno lo hace, claro. Entonces tú vas, me encuentro con ella, ¿no es cierto? Y me dice, otra vez no trajiste el pan. Algo para el Si ya hay pan, te dice y algo para el pan. Como el chiste de Popo Fija. Claro. Mira, entonces voy a terminar de leer, voy a leer de nuevo todo el párrafo de lo que plantea así. Dice, comillas, las formas que emergen de la conciencia son reales compensaciones estructuradoras frente al estímulo. No decimos simplemente que son respuestas al estímulo. Decimos compensaciones estructuradoras. El estímulo puede ser tanto una sensación como una representación o un acto de raciocinio. Pero siempre es una compensación. ¿Ya? Siempre, todas. Ahora, claro, uno podría hacer el trabajito a ver cómo es que uno compensa y si acaso es cierto esta cosa que compensa. Yo le he buscado harto y en realidad hay compensaciones chiquititas y hay compensaciones grandes, pero en eso se lo lleva. Todo depende porque de cuando dice la frase de la vida no busca la compensación de la nada, y después que sigue, ¿se acuerdan de esa frase? ¿Cómo es la frase? La vida no busca la compensación de la nada, así Quiero mi dice. futura alegría, yo no la sé. Ahí empieza. ¿Es cierto? Yo no fui a clase. Yo lo estuve ahí. Ese día yo falté. Sí, lo que pasa es que ahí está planteando una cosa más global y de alguna manera, si acaso alcanzamos, también está aquí planteado en el tema que habíamos antes de la forma De la forma. Perfecto. para llevar, que no es la compensación de la nada, porque parece que esa tiene que llevar muy bien. Sí. Pero aspiramos a eso otro. Ya. Bueno, es decir, la forma está íntimamente relacionada y debe su razón de ser, por así decirlo, a la compensación. ¿Ya? Bien, entonces ahora decimos que la conciencia con el fenómeno es una relación estructuradora, conciencia-fenómeno, es una relación tremendamente dinámica, pasamos de una cosa a otra. El interés es un atributo de la conciencia y no del objeto, sino que es mi interés, ¿ya? Y variabilidad de la conciencia. La conciencia varía tanto que si no la pudiéramos atajar, sería un desorden espantoso. O sea, no tendríamos idea de para qué estamos acá, ni que de repente partir para allá, de repente partir para allá, de repente partir para allá. Hay momentos en la vida en que uno hace cada cosa que parte a todos lados, pero habitualmente generamos límites, ¿ya? Y ahí después es donde vamos a tratar de pensar coherencia. ¿Okay? Porque si no sería un desorden increíble. ¿Qué hora es? Temprano. 5 para las 5. Ya, entonces vamos a acelerar un poquito. Ya, el pensar coherente. ¿Qué cosa es esto de pensar coherente? El momento del pensar parte por la fijación de un interés. ¿Ya? Cuando yo fijo un interés, yo pongo límites.
esto va entre esto y esto. No va más allá y no va más acá. Ni tampoco va más restringido. Yo dije, mi interés va en esto. ¿Ya? Yo quiero aprender a jugar fútbol, por ejemplo. Quiero aprender a jugar fútbol. Y ahí tengo una cosa bastante acotada. O sea, en primer lugar, ¿qué significa aprender a jugar fútbol? En segundo lugar, me tengo que entrenarme. En tercer lugar, me tengo que alimentar de cierta manera. En cuarto, tengo que participar en un equipo, porque jugar solo no tengo ninguna gracia. Tengo que alguien me enseñe. O sea, cuando yo fijo el interés, estoy fijando límites. Límites, ¿ya? Yo digo además, jugar fútbol no es jugar básquetbol. Partiendo por ahí, ¿no es cierto? No es lo mismo. O sea, si yo jugando fútbol, aprendiendo a jugar fútbol, me pongo a agarrar la pelota y a tirarla, me van a decir, ¿sabes qué más? Dedicarte a otra cosa. Mínimamente eso. Entonces, esa es la primera cosa de pensar coherente, la fijación del interés. La otra cosa es que hay una definición de un objeto en exclusiva. O sea, yo voy a jugar fútbol y no voy a hacer otra cosa. Voy a jugar fútbol, ¿ya? Entonces eso genera un límite. Pero por otro lado, el objeto también propone sus propias características. La pelota tiene que ser redonda y no cuadrada. O cúbica, en realidad sería un cubo. No puede ser un cubo, tiene que ser redondo, tiene que ser una esfera. ¿Ya? Bien. Entonces, yo tomo un objeto y dejo de lado todos los otros objetos. Si yo voy a estudiar A, de inmediato dejo fuera A, B, C, D, E y hasta el infinito. Yo voy a estudiar A, no otra cosa. ¿Ya? Eso lo hago porque estoy fijando el interés. ¿Ya? Hay veces en que uno anda confuso, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de interés, está claro. Sí, porque cuando andamos en confusión. Yo quiero ir para allá. Y si no se ponen esos límites, no se podría hablar de pensar coherente. O sea, pensar coherente por un lado pone límites y por otro lado fija un interés. Ahí hay pensar coherente. Eso nos permite a nosotros avanzar, ir hacia donde queremos ir. ¿Ya? Sea lo que sea. Sea lo que sea. Una vez fijado el interés y una vez estudiado, entonces nosotros ¿qué hacemos? Vamos diferenciándonos de todo lo otro. Y además podemos ir estableciendo relaciones. Si no se fija el interés es imposible fijar relaciones, porque puede ser cualquier cosa. ¿Bien? Entonces, se le llama, a la fijación del interés se llama momento del pensar. Momento del pensar. Ahí parte la cosa. Momento del pensar cuando yo fijo mi interés. Y tiene dos actitudes, una actitud diferenciadora y una actitud de relación. Cuando nosotros estamos acá, estamos dejando fuera un montón de cuestiones. Estamos dejando fuera un montón de cosas. De partida, tratamos de mantener la atención acá. Primera cosa, ¿no es cierto? Además, dejamos afuera a nuestra familia. Dejamos afuera lo que vamos a hacer más tarde. Dejamos afuera todo, ¿no es cierto? Y nos concentramos acá. Es la actitud diferenciadora. Muy diferencial. Si es que podemos. No, y ahí es que se sabe, claro, y se menciona tantas cosas que ya me fui para afuera. Claro, nos fuimos para afuera. Lo mencioné la familia, y la reunión de la tarde, ¿alcanzaré a llegar? No, pero... Ya, bien. Entonces, esas son actitudes. Por ejemplo, diferenciadora, actitud diferenciadora. Yo voy a estudiar un reloj de la pared, ¿ya? Que tengo en la casa. Entonces, la primera cosa que yo hago es, ese reloj de la pared deja afuera a todos los relojes pulseras que hay en el mundo. Deja a todos los relojes de pared que no son el mío. Estoy diferenciando. Toda esta diferenciación es muy mecánica, pero lo que pasa es que si tú te estudias, efectivamente haces eso. Dejas todos los demás afuera. Entonces tú te metes, ¿ah? Y tú te das cuenta que hay una barrita chica y una barrita grande. Una que marca las horas, otra que marca los minutos. ¿Ah?
Y entonces empiezo a investigar el mecanismo, pero siempre voy por diferencia. Porque ahora yo estoy estudiando estas barritas que van girando. Ya me olvidé de la circunferencia del reloj, me olvidé de todo eso. Estoy ahí simplemente trabajando con eso. Entonces siempre voy diferenciando. Después supongamos que yo lo desarmo y me doy cuenta que hay un motorcito. Entonces cuando me pongo a habitar en el motorcito que tiene que ver con unas pilas, dejo todo lo demás afuera y voy dejando afuera. Después yo puedo hacer relaciones entre esos elementos. ¿Ya? Bien. Ya. Y ahí nos vamos metiendo en más líos todavía. Porque acá venimos con el tema del movimiento, y aquí sí que hay que... Primera cosa, todo está en movimiento. Todo está en movimiento. Ya sabemos, ya logramos ver que nuestra cabeza está en movimiento, ¿no es cierto? Va para allá, va allá, va allá, va allá. La cabeza en movimiento. Demasiado movimiento. Ustedes saben en cuanto el movimiento de rotación de la Tierra en torno a su eje, ¿a qué velocidad va? Va, para poder generar el día y la noche, o sea, entre ahora, que son las 5 de la tarde, y las 5 de la tarde de mañana, la Tierra tuvo que girar a 1650 kilómetros por hora. Y nosotros ni nos despeinamos. ¿Cuál es la velocidad del sonido? 1100 kilómetros por hora. O sea, la Tierra va más rápido que la velocidad del sonido. 1650 kilómetros por hora. Bueno, eso es para mostrarle una cosa que tiene movimiento, pero en realidad todo tiene movimiento. Lo que pasa es que nosotros creemos que hay cosas que en determinado momento están en detenimiento. Vamos a ver si logro explicar eso. Sabemos, de nuevo cito, sabemos que nuestra experiencia es dinámica, pero cuando pensamos sobre la experiencia, la detenemos. Por eso es que esto se llama la idea del movimiento y la experiencia de transcurrir. Cuando yo tengo la idea del movimiento, yo lo detengo. Y a ver, ahora pensemos en el tiempo. Y yo voy a empezar a pensar en el tiempo, cómo se produce en mí el tiempo, y yo lo detengo. Pero cuando yo me despreocupo de eso, transcurre. ¿Ya? Transcurre. Había ¿qué sería? Cura, obispo, no sé qué cosa. Tomás de Aquino, que él estudió mucho el tema del tiempo, y él decía, cada vez que quiero que el tiempo se detiene, pasa. Cada vez que quiero que el tiempo pase, se detiene. Sí. Y él lo decía como momento placentero y un momento no placentero. Decía, lo estoy pasando pésimo, ojalá que esto pase, y se detenía. Y cuando lo estaba pasando regio, ay, ojalá que esto dure para siempre, se acabó. Ese es nuestro mecanismo. Ya, entonces dice así, sabemos que nuestra experiencia es dinámica, pero cuando pensamos sobre esa experiencia, la detenemos. Por ejemplo, puedo experimentar el transcurrir del tiempo. Experimento que está pasando el tiempo. Pero ahora me pongo a pensar en el tiempo y entonces el tiempo se detiene. Entonces el tiempo se me escapa. Entonces nunca puedo pensar en el tiempo para que el tiempo quede como tiempo. El pensamiento no sirve para comprender el movimiento. No tenemos ninguna capacidad para comprender el movimiento. Para poder comprender el movimiento, lo que hacemos nosotros es hacer una abstracción. Esto es complejo, me cuesta entenderlo, pero es así, o sea, para poder explicar cómo es el tiempo, yo lo estoy deteniendo. Yo no estoy viviendo en el tiempo, yo hago una especie de paréntesis, ¿ya? Porque el movimiento yo no lo puedo vivir, pero sí lo puedo experimentar, o sea, no lo puedo pensar, pero sí lo puedo experimentar, ¿ya? Esta suerte de irracionalismo se basa en la ineptitud del pensamiento para comprender lo que se mueve. O sea, ¿el pensamiento fijo? ¿Ineptitud? El pensamiento es más bien, no es que esté fijo, sino que fija cosas, pero el pensamiento es una parte de la experiencia. Nuestra experiencia es mucho más rica que el pensamiento. El pensamiento es solo una parte, es solo una parte. En ese sentido. Ese sentido. Exactamente eso. ¿Ya? Entonces es una sola parte. Lo que pasa es que para poder entenderlo tenemos que meter la cabeza y en cuanto metemos la cabeza se nos arranca. Es como si les tomaras una foto.
¿Cómo sería ese ejemplo? En vez de, Sí. de un video, le tomaras una foto, ¿no? Exacto, exacto, una foto. Y que compararas con una foto anterior o una foto posterior. Tenemos ese ejemplo que lo vamos a desarrollar, pero esa es la idea. Exactamente esa idea. Exactamente esa idea. De hecho, la foto Claro, claro, claro. Es como tratar de explicar una película por los fotogramas. Un fotograma es estático, Claro. pero la sucesión de fotogramas nos da la idea del movimiento. Es creer que una persona es por una memoria. ¿Cómo? Es cuando uno fija a una persona o situación por una memoria, Claro. por algo anterior, Por algo anterior, que ya no es. que ya no es. Claro, claro. Y ahí no puedo meter más todavía, porque en realidad uno nunca puede aprender realmente a una persona, No. pero tiene la ilusión de que sí lo hace. Sí. Eso es. Soy claro. Entretenido. Porque esto para mí ha sido muy complejo entenderlo. Porque es complejo, es súper complejo. Entenderlo no me ha sido fácil. Pero ahí vamos. O sea, yo encuentro que darte solamente el intento de llegar a estar aquí explicándolo, ya es toda una heroicidad para mí. Pero Juan, ¿no tendrá eso que ver con lo que uno puede imaginar y con lo que no puede imaginar? ¿Cómo sería eso? Por ejemplo, el infinito. Sí. Todos sabemos perfectamente lo que significa el infinito. El infinito lo puedo yo poner como una representar, puedes implicar una abstracción, decir yo, si es que en realidad un todo lo divido por nada, entonces es infinito. Pero tratémonos de imaginar el infinito y me empiezo a poner nervioso y una cuestión muy, muy extraña. Y es algo parecido al tiempo. El tiempo, como tú bien dices, es una sucesión de fotos y uno necesita para realizar el análisis tomar las fotos y empezar a decidir ahí lo separo y qué sé yo. Pero imaginémonos de que tratemos de separar mi viaje cuando estoy arriba de un tren, pero si estoy en movimiento, entonces cada metro que estoy avanzando entraría dentro de mi análisis, pero no tengo tiempo para hacerlo, porque entonces eso no lo puedo imaginar y por lo tanto tengo que abstraerlo y tengo que verlo como una foto. Exacto, esa es la idea, justamente esa es la idea. Tengo que verlo como foto, porque si no, no lo puedo entender y no puedo trabajar con eso. Pero lo que pasa con eso es que me tengo que transcurrir. Claro. Ese es el gran problema. Y la movilidad no somos capaces de verla, estamos sacando fotos a cada rato y esa movilidad no somos capaces de verla. Pero sin embargo vivimos en la movilidad. Y yo podría decir, yo sé que hoy día en la noche voy a llegar a mi casita, me voy a acostar, voy a estar feliz, voy a dormir, qué sé yo, pero eso es una abstracción, porque no estoy allá, estoy acá. Es que es un fenómeno muy interesante. Sí. Sí. Pero, Juanito, por ejemplo, cuando llego a mi casa y voy, que estuve entretenido, manejé de vuelta, ahora me voy a acostar. Me en la cama y me duermo. Igual estoy en movimiento. ¿Igual que? Estoy en movimiento. Sí, es cierto. Porque estoy con mi cerebro, mi célula, mi circulación sanguínea, mi digestión. ¿A eso también se le llama movimiento? ¿Cierto? Todo. O sea, la muerte sería... Movimiento. Del cuerpo. Dicen. Del cuerpo, pero gracias. no lo sé. Del cuerpo. Yo no tengo la experiencia. Pero incluso en la muerte siguen moviéndose el proceso. Unas cuantas horas más, claro. Pero la Soy una más. conciencia. Así es. Los gusanitos, las cosas, o lo que sea. Pero había una diciendo que lo que no. ¿Verdad? Pero lo que es cierto es que todo está en movimiento. Entonces, Silo plantea una cosa más allá todavía y dice, de acuerdo a esto, aún la relación de identidad aparece como diferencia entre términos para el pensar. ¿Qué está diciendo? Cuando yo digo que algo es idéntico a sí mismo, y él ahí desarrolla un ejemplo, cuando digo algo es idéntico a sí mismo, eso no está señalando la experiencia del transcurrir. Por lo tanto, casi extremando, la idea de identidad no existiría. Y él pone el siguiente ejemplo. Dice, de acuerdo a esto, aún la relación de identidad aparece como diferencia
entre términos para el pensar. Acuérdense ustedes que el pensar era diferenciador, ¿no es cierto? Yo estoy acá y dejo todo lo demás afuera. En el concepto de identidad sucede exactamente lo mismo, pero hay una pequeña trampa, porque yo digo, bueno, yo soy idéntico a mí mismo, ¿ya? Pero no he considerado el tiempo de transcurrir que está entre medio. Él lo reseña con respecto a un objeto físico. Él habla de un cenicero. Dice, yo digo que el cenicero es idéntico a sí mismo solo si abstraigo el transcurrir, si no meto el transcurrir. El cenicero es idéntico a sí mismo, pero no estoy considerando el factor tiempo, ¿ya? La experiencia del tiempo. Porque si yo por ejemplo el día de hoy fotografío el cenicero y me voy a 30 años después, tengo el cenicero y tengo una foto del cenicero, pero han pasado 30 años. Entonces yo digo, si me encuentro este mismo cenicero 30 años después, no voy a decir que se trata del mismo cenicero. O bien voy a decir, es el mismo cenicero, pero está cambiado. Por ejemplo, voy a decir, es el mismo cenicero, pero está más deteriorado. Han pasado 30 años. Entonces, pareciera ser que la identidad, incluso el concepto de identidad, funciona con el momento abstracto del pensar y no con el transcurrir. El momento abstracto del pensar es la idea del tiempo. Pero el transcurrir me va a decir, aquí ha pasado tiempo. Yo puedo agarrar el cenicero, lo tomo 30 años después y digo, es el mismo cenicero. Pero empiezo a decir, tal como dice ahí, pero este está un poquito más deteriorado. Es el mismo, pero está más deteriorado. Está más cochino. El color cambió. ¿Dónde está la identidad? ¿Es el mismo cenicero? Sí, claro, porque es el mismo cenicero. No, no es el mismo cenicero. Entonces, ahí tomamos un ejemplo que tiene 30 años de diferencia. Pero yo podría decir exactamente lo mismo, extrapolando al revés. Podría decir yo que la identidad de mí no es tal en 10 minutos más. Algo ha cambiado, un montón de cosas han cambiado. Por lo tanto, ni siquiera yo soy idéntico a mí mismo. ¿Ya? No me vienen al manicomio. Pero igual me reconociste 40 años después. Algo queda, entonces, no eres cenicero. Yo te podría decir algo a ti que tú también dirías de mí. Oye, estás idéntico. Pero claro, el pelo está un poco cambiado, entonces te empieza a ver todo lo que está cambiado, lo mismo que puedes decir tú de mí, ¿no es cierto? Entonces no somos tan idénticos, ¿no? Un poquito más deteriorado. Habla contigo. Yo escuché clarito con un poquitito más de experiencia. Pero Más sabio. Juan, pero estructuralmente se movimienta. Estructuralmente se movimienta. De ¿Qué hace significa? 30, Porque ahí 40 empezamos a años. preguntar, ¿qué significa estructuralmente? A ver, no sé, el ejemplo que pones tú de 30 años con el cenicero y la abstracción tiene que ver con que tú recuerdas, tienes un momento de hace 30 años atrás, ¿cierto? Claro. Y en el cual reconociste un cenicero. Claro. Y tienes otra vivencia, otro tiempo. Sí. Y el reconocimiento que haces con mi compañero también no has cambiado mucho estructuralmente, ¿o no? No, porque por eso lo puedo reconocer, pero no es el mismo. No es mío. No, no es el mismo. A mí me llegó un mail hace poco que estuve en Monticello y alguien me escribe a las 21:30, creo que te vi en Monticello, no sé si eres tú, pero no creo que tengas un clon. Pero era yo. ¿Y eras tú? Y era yo. Claro, te puede reconocer. Pero eso no Perdón, significa que pero- haya relación de identidad. Pero con respecto a... Porque no cambia todo. No cambia todo. Y no habíamos conversado hace 15 años. Seguro. Nada. Con No habíamos respecto- conversado hace 40. ¿Perdón? Con respecto al cenicero, más bien la persona que lo tiene en la mano es el que cambia, porque podría ser que se vive, ¿no? Estar guardado y no le cayó ni polvo, no sé qué.
Bueno, pero el que lo mira es el que va a evidenciar ese cambio o no. Lo que pasa es que ahí nos metemos en profundidades, porque ahí efectivamente ahí nos metemos en profundidades. O sea, no solamente el cambio del objeto, sino el cambio de uno. Porque una identificación es distinta, uno tiene un montón de cosas que está hablando con respecto a la identidad de uno. Sí, ¿cierto? Que no es lo más. que no es sino para por, ver, si con uno. Lo que dijiste al principio, sin uno no es. Claro. Todo depende del observador. Sí. Juan, dentro de la lógica que estamos tratando de aplicar de alguna forma es como la observancia de un objeto, un análisis, y con las leyes físicas que se supone que están aplicando a ese objeto. Y perdón por meterme en un tema que es un poco más complejo, pero últimamente se ha dado bastante, que es la física cuántica, donde tú simultáneamente puedes estar, o existe la posibilidad, una alta probabilidad de estar en dos lugares a la vez. Que para un objeto da lo mismo, porque el objeto en su identidad es irrelevante, pero uno no. Uno efectivamente siente que la identidad es única. Y esa identidad dejó de existir hace un minuto porque existe esta. Y en un minuto más va a dejar de existir esta porque va a existir la que va a existir en un minuto más. Entonces, ahí como... yo sé que en los años 70, cuando se hacía el análisis, habiendo existido ya la física cuántica, no era muy conversada, por así decirlo, no era muy popular, pero hoy día sí. ¿Hay alguna observación al respecto desde el punto de vista? Yo no sé nada, de hecho, de la física cuántica sé muy poco, sé solamente que una mínima partícula parecía ser que se puso en dos partes al mismo tiempo y todas las cosas, pero no sé mayormente, no tengo idea. Lo que sí te puedo decir es que también ahí empiezan a haber un montón de fenómenos de ilusión, ¿ya?, con respecto a la mentira, que, por ejemplo, yo podría decir, pero yo soy yo y he sido siempre el mismo. Exactamente. Y el yo no es permanente. No entiendo. Pero la ilusión es tremenda. O sea, lo que estamos hablando de que yo no soy el mismo que era hace 10 minutos, choca pero frontalmente con lo que tengo de mi yo. Totalmente. Si nos vamos a no ser que tengamos una experiencia fenomenal, nos vamos a resistir a eso. Claro, pero fuertemente. Claro. Porque no puede. Claro. O sea, yo lo tengo como dato que el yo no es permanente. Pero si yo te explico, no, yo soy permanente, soy el mismo. La experiencia. Yo no cambio. Que el tema de la simultaneidad no tiene que ver con la mecánica cuántica, sino con la relatividad general. Porque te dice como que el tiempo depende del observador que lo evidencia. Porque no todos podemos tener como un reloj como calibrado en el mismo momento. Porque, por ejemplo, si yo dijera, ya, todos pongan el reloj en 2 horas, pero el sonido igual se demora en llegar. Entonces, por ejemplo, la persona que está más lejos, dada como la distancia que hay, va a tener como un delay con respecto a eso. Entonces, la simultaneidad tiene que ver únicamente porque dos personas que ven en distintos espacios un suceso, por ejemplo, lo van a ver con un delay. Entonces, en ese caso, si algo choca, como dos autos chocan, uno va a ver como ese choque que, o sea, ocurrió que dado ese tiempo los objetos están en el mismo lugar, pero otra persona como a una distancia mayor va a ver que un auto pasó primero y después llegó el otro. Entonces por eso tiene que ver con la simultaneidad. Y la mecánica cuántica es solamente como que ocurre a escala más pequeña. Sí, a escala más chiquita. Bueno, de esos temas no sé nada. Entonces, siguiendo, entonces tenemos la imposibilidad de comprender el movimiento y debemos establecer el momento del pensar, que es una abstracción que nos permite detener el fenómeno. Momento de pensar, fijo el interés,
fijo un ámbito, fijo límites, estoy fijando un momento, ¿ya? Con lo cual me empiezo a transcurrir. Comillas, solo puede apreciarse la movilidad en la estructura conciencia-mundo como fenómeno. Lo que puedo apreciar es la movilidad, de ninguna manera la inmovilidad. En ella puedo observar solo momentos de detenimiento, lo cual me hace a veces confundir las cosas y decir, ahora, en este momento está quieto, está detenido, está fijado, pero es ahora, no es en el transcurso del tiempo. ¿Ya? Digo que solo puede apreciarse la movilidad y en ella solo momentos de detenimiento. Entonces, un tren nunca está detenido. Un tren no está detenido, está relativamente detenido en su movilidad. No está el tipo de detenimiento en ningún tipo de fenómeno. Hay un detenimiento relativo que se refiere a un fenómeno. Y esto que digo de movilidad cero, esa movilidad cero la establezco por diferencias con las otras movilidades, con los distintos cambios de velocidad del fenómeno. Cuando hay algo que está detenido, yo podría decir está momentáneamente detenido, pero en realidad está en movimiento. ¿Ya? Pasamos y decimos el ser. Aquí vamos a empezar a meternos en lío. El momento de pensar trabaja con diferencias, eso dijimos, ¿cierto? Trabaja con diferencias. ¿Ya? Si yo voy a estudiar el reloj, empiezo a separar este reloj de todos los otros relojes. ¿Ya? Si estamos conversando de estos temas, estamos dejando fuera un montón de otros temas. Si estamos considerando esta reunión de estas personas, estamos dejando afuera a 8.000 no sé cuántos millones de personas fuera. ¿Ya? Bien. Entonces trabajamos por diferencia. ¿Cuál es la máxima diferencia? La máxima diferencia es el ser. El ser es diferente a todo, pero ojo que estoy poniendo el ser con mayúscula. El ser es la diferencia máxima. Por un lado, todo tiene ser, todo. No hay nada que no pueda tener ser. Dicho de otra manera, todo es. Si no es, no es. Pero por lo tanto, todo es. ¿Ah? Todo tiene ser significa hasta las cosas materiales, todo. Si no tuviera ser, yo no lo podría conocer. Como Bolsonaro. No lo podría conocer. Todo tiene ser. Y ese ser con mayúscula, incluso, no me acuerdo cuál fue de nuevo un curita de estos de la Edad Media, que dijo, pensó mucho este tema del ser y del ser con mayúscula. Bueno, dijo, entonces el ser es Dios. No puede haber nada más grande que Dios. Todo tiene ser, entonces el ser es Dios. Así lo planteó él. ¿Ya? Bien. Lo curioso es que cuando hablamos de ser, imagínate, el ser desde la noche de los tiempos hasta la noche de los tiempos. El ser. O sea, nosotros no alcanzamos a ser un grano de arena para el tiempo del ser. ¿Ya? El ser la tiene toda. Tiene todos los tiempos del mundo, tiene todas las posibilidades, tiene todo de todo, el ser. Porque todo es partícipe de ese ser. ¿Ya? Entonces, empezamos a sospechar que el concepto de ser es el máximo detenimiento. El ser es el máximo detenimiento. Si pudiéramos experimentar el ser con mayúscula, estaríamos en detenimiento total, porque todo está incluido en ese ser. ¿Ya? Estaríamos en inmovilidad total. El ser no se mueve, no transcurre. Es la definición de la atemporalidad. ¿Ya? Ese ser. ¿Cuál sería el concepto que es la diferencia del ser, con mayúscula, es el no ser? Que es tan absoluto como el ser. Porque es la diferencia mayor del ser. No hay otra diferencia mayor del ser que el no ser. Pero también es parte del ser. Ahí empieza todo lo que...
Lo que pasa es que, No, ese es el Tao. lo que pasa es que cuando hablamos de la atemporalidad y del ser y todo eso, hablamos de un ser lógico. El ser, visto de esta manera, es una abstracción del pensar, es un pensamiento, no es real. El lío que plantea Silo es que durante mucho tiempo la filosofía se enredó con esto. A ese ser le dio una realidad que no tiene. Por lo tanto, el no ser tampoco existe. Al no existir el ser, no existe el no ser. Entonces dice, ¿qué es lo que pasa con este concepto de ser? Es que es un ser lógico. Es una abstracción máxima que solamente es una especie de juego de cabeza, de lo lógico. ¿Ya? Es como un juego de eso. No existe ese ser lógico. Se puede hablar mucho de ese ser, pero se va a hablar. Distinto al concepto que se plantea acá, el ser psicológico, que es otra historia. Ahí nos metemos todos nosotros como seres humanos. El ser lógico es una abstracción, no tiene existencia real. El ser psicológico es el objeto más amplio de compensación estructuradora. Vamos a remitirnos de nuevo a los primeros 10 minutos cuando empezamos a conversar. Nosotros decíamos que todo fenómeno es una compensación estructurada, ¿no es cierto? De algún tipo de carencia. ¿Ya? Y que nos llevamos en eso todo el tiempo. Bien. El ser psicológico sería el objeto que nos compensaría, pero en el máximo ya no habría nada más que nos pudiera compensar. A eso tendemos, eso quisiéramos. ¿Ya? Entonces decimos, si decimos que el momento de pensar trabaja con diferencias, ¿cuál sería la diferencia más amplia de abstracción del transcurrir? El concepto de ser. El máximo de abstracción en el detenimiento, cuando pienso en ese ser, es un ser detenido, no hay nada más, ahí ya hay atemporalidad, es el ser en general. Y digo el ser en general que es todo. Todo está dentro del ámbito del ser. Todas las cosas tienen ser. El ser, por lo tanto, es la esencia de todas las cosas. Y ese ser, que es la esencia de todas las cosas, está detenido. El nirvana. Está detenido. Aunque las cosas se muevan, es decir, los entes se mueven, el ser no se mueve. ¿Bien? Bueno, crujiéndolo. O se está mirando de miedo, o está crujiéndolo. No estoy pensando cómo. Sí, por eso. Está difícil. Está difícil, sí. A ver, dicho desde otro punto de vista. La diferencia más amplia, acuérdense que trabajamos por diferencias, la diferencia más amplia que pudiéramos encontrar es el concepto de ser. No hay nada más diferente que el concepto de ser, que lo abarca todo. ¿Ya? Yo puedo ser diferente de ti, yo puedo ser diferente de todos ustedes, nosotros podemos ser diferentes con todos los chilenos, pero siempre somos una parte. ¿Ya? La diferencia más amplia es el ser, la más amplia es el ser. La diferencia más amplia en la abstracción del transcurrir es el ser, que no se mueve, no transcurre. Y la diferencia más amplia de la diferencia más amplia es el no ser, que ya decíamos que no existía. En términos lógicos, ser y no ser aparecen como atemporales, se delatan como elementos abstractivos máximos, son las máximas abstracciones. ¿Ya? Bien. Pero cuando se habla de ser, desde el punto lógico se está haciendo referencia a una abstracción. Pero en términos psicológicos, que es lo que nos interesa a nosotros como seres humanos, ¿ya? En términos psicológicos, se está mencionando al objeto más amplio, de compensación estructuradora en el mundo. Lo más amplio. ¿Qué podría ser para mí
lo más amplio de lo amplio de lo amplio, saliendo de mí. ¿Qué podría ser para el ser humano lo más amplio, pero desde el punto de vista psicológico? ¿Ya? Un elemento atemporal, que en el año 73 se llamó forma pura. Que ahí vamos a pasar a eso. ¿Cómo? Lo más Forma pura. Lo más amplio, donde ya ojalá efectivamente pudiéramos experimentar la no temporalidad, el equilibrio perfecto. ¿Ya? Es como quien dijera, son las grandes aspiraciones del ser humano, desde el punto de vista psicológico. Ya, me quedan 20 páginas, pero ya vamos allá. Está bien metida, Está bien metida. Sí, echamos talla y se ríe. Y aquí entramos al no transcurrir. Todo es transcurrir, pero aquí de repente nos dicen, ¿y qué sería el no transcurrir entonces? Entonces decimos, haciendo la correspondencia entre los fundamentos del pensar en relación con la diferencia más amplia en la abstracción del transcurrir desde el punto de vista psicológico, comillas, que en términos psicológicos se está mencionando al objeto más amplio de compensación estructuradora de la conciencia en el mundo. O sea, ¿qué es lo que me compensaría lo más que me compensaría todo? Pero todo. Ese es el elemento más amplio que yo podría conseguir. ¿Qué es para allá abajo? ¿Ya? Lo más amplio. De manera simple, si yo tengo problema de dinero, cosa curiosa, que aquí entre ustedes no debe suceder, porque no estamos metidos en esta sociedad. Entonces, a mí me compensaría, y alguien podría soñar que tiene mucho dinero. Se gana un premio, se gana no sé qué cosa, listo. Esa es una compensación directa. ¿Ya? Pero ¿qué cosa sería esa compensación absoluta? Pero que me compense absolutamente todo. Para allá abajo. Sí. La forma pura. Pero resulta que la forma pura no es representable. No obstante, se experimenta como el objeto del acto de compensación estructuradora. El acto de compensación es lo que yo estoy buscando, aquello que me compense totalmente. ¿Ya? Entonces, es el objeto de aquello que yo estoy buscando. Se experimenta como la misma realidad trascendente al transcurrir. Ya estamos hablando de la trascendencia. Trasciende al transcurrir, está más allá de transcurrir. ¿Ya? Esta forma posee los atributos del plano de la inmortalidad, correspondiendo a la conciencia trascendida en reposo completo. Eso es lo que quisiéramos en el fondo como seres humanos. Eso es lo que nosotros quisiéramos. Llegar en definitiva a la trascendencia, que es el equilibrio absoluto, la compensación de todo. ¿Ya? Juan, eso implicaría, así como si no tenemos dinero que quisiéramos ser ricos, esto que queremos compensar con la inmortalidad significa que estamos pensando, sintiendo, creyendo que somos mortales y que desaparecemos. Por lo tanto, nuestra compensación sería lo otro, una cosa así. No sé si lo entendí bien. No, yo creo que es un poco distinto. Alguien podría decir, ¿qué cosa podría compensar todas mis preguntas? ¿Qué cosa podría compensar todas mis emociones? ¿Qué cosa podría compensar todo lo que yo quisiera, incluso aquello que no me imagino, que me pudiera dejar en un estado de equilibrio, de no sufrimiento, que no existiera el tiempo? Por lo tanto, que yo pudiera entrar en aquello eterno. Más o menos ese es el tema. Yo pudiera ser inmortal. Si nosotros tuviéramos en definitiva, ese es el gran camino del ser humano. Por el tema que somos movimiento. Por el tema que somos movimiento. Miren el tema, pero no lo voy a empezar ahora porque no. Ya. Última parte. De nuevo, comillas. Proyectando estas ideas a un ámbito mayor, se comprenderá cómo la mecánica total de la conciencia busca completarse en un objeto definitivo.
en un solo objeto, un objeto definitivo, un objeto que ya pudiera yo completarme en eso, objeto definitivo. ¿Ya? Surgen, por ejemplo, en los místicos que buscan la fusión con lo divino, ¿podría ser como la forma de acercarse a esta forma pura? mira, yo diría todavía, Mari, que está expresado en lo que en el resto de la cita. En realidad, es lo que ha buscado el ser humano desde siempre, que lo busca de distintas maneras. Lo busca el místico, lo busca Elon Musk, que cree que teniendo mucha plata consigue ese estado de equilibrio, lo busca de manera absurda, de manera pedestre, ¿ya? Y también, por supuesto, obviamente lo busca el místico. Voy a leerlo de nuevo. Mira, dice: proyectando estas ideas a un ámbito mayor, se comprenderá cómo la mecánica total de la conciencia busca completarse en un objeto definitivo, toda nuestra mecánica. Allí surgen las diversas formas de inmortalidad que jamás se cumplen. Porque la conciencia no puede ser completada totalmente en el transcurrir, y la conciencia es solamente transcurrir. La inmortalidad está fuera del tiempo. Es la forma de compensación estructuradora total. La búsqueda de la inmortalidad está en la estructura dinámica de la conciencia. Está en la base nuestra, en la estructura dinámica de la conciencia, que en su proceso y en su historia va completando sus pasos con dioses provisorios, con angustiosos arquetipos que se derrumban de edad en edad. Y sin embargo, seguimos para allá. Eso. Wow. Eso. ¿Eso significa que la inmortalidad sería el transcurrir? Sería el no transcurrir. Pero como nosotros, como nuestra conciencia, nosotros no podemos asimilarlo. No podemos llegar a eso. Y sin embargo, vendría siendo el transcurrir. O sea, no, lo que pasa es que la inmortalidad o aquello más preciado que nosotros quisiéramos está fuera del transcurrir. Pero como nuestra conciencia se puede mover solamente en el transcurrir, nunca vamos a lograr a ella, a llegar a ella. Entonces tenemos dioses, que tú ves los dioses a través de la época, todos han sido derribados y reemplazados por otros. Y estos otros van a ser derribados porque no consiguen la respuesta, pero ayudan al ser humano a seguir creciendo. Y pareciera ser que esto último que se plantea acá, que es la forma pura, es el motor básico del ser humano. Siempre lo hemos hecho, siempre nos hemos acercado, de a poco, un poco más, un poco menos. A veces hay épocas que están más alejadas, a veces hay épocas que están más cercanas, pero eso es lo que a nosotros nos está diciendo. Bueno, y nuestro trabajo no viene por allá. Pero por eso siento que es como que ese no morir está en el transcurrir. No sé si sí, o sea, en el que se van cayendo los dioses, sí, pero va apareciendo uno nuevo. Claro. Entonces continúa. En ese transcurrir está la inmortalidad. De la búsqueda, ¿no? Eso es, está la búsqueda. Y vamos a seguir buscando, pero no está la inmortalidad. Está la búsqueda. Ya me acordé de la frase. ¿Y no suena eso? ¿No suena eso un poco como la compensación de la nada? Pudiera ser como motor. Pudiera ser como motor, pero lo que está claro es que no logramos esa inmortalidad, no la logramos. Y sin embargo, desde la noche del tiempo la venimos buscando, pero nos vamos cada vez más acercando, cada vez más acercando. Y que de hecho, nuestros principales trabajos nos llevan hacia allá. Sí, eso está claro. Acá, ¿ya has tenido experiencias de inmortalidad? Yo. No. ¿Cercanos? No. Y el propósito que nos planteamos los humanistas tiene que ver con eso. Todos nuestros trabajos más profundos, los últimos durante siglos, van hacia allá. La esencia del budismo tiene que ver con ese punto. Su esencia más profunda es eso. Vamos para allá. El negro busca eso. Claro. Es decir, la gran compensación es el ser. Sin embargo, no logramos alcanzarlo plenamente en esta
en este plano de temporalidad, sino que se ve atemporal y es que está fuera de transcurrir, pero más allá de la muerte. Claro, lo que pasa es que todo eso que conversemos son armados que nos hacemos sin tener la posibilidad de tener la experiencia. Porque ahí nos metemos a pensar en el tema, pero el tema no es pensable. Claro. Cada vez que vamos a conversar algo con respecto a eso, se nos mete otro tema que es el yo. Y a ese hay que desplazarlo. Claro. Y ahí está la Ceci. La posible solución sería la meditación. Los trabajos más profundos nuestros, vamos para allá. Ingreso al profundo. Los trabajos más profundos. O sea, no es la solución, es lo Es la búsqueda. Y curiosamente, de esos trabajos más profundos no tenemos recuerdo. No tenemos recuerdo. No. De los trabajos más profundos no tenemos recuerdo. Pero sí tenemos traducciones que hacemos después de estar. Hacemos traducciones. Y cuando hacemos la traducción la hacemos del yo. Pero sabemos que estuvimos en algo distinto. Pareciera ser que estuvimos en algo distinto. Entonces, nada, eso. Entonces esos mundos se agradecen. No vamos a estar ahí nosotros. Creo que en esencia el tema es que de la experiencia sobre la que nosotros podemos pensar, aparecen como por el costado de la existencia, aparecen como chispazos de otras cosas que en este mundo se traducen en la creación de la poesía, como en las grandes búsquedas, en las cosas místicas. Y de repente nada, ni siendo poeta, ni siendo un gran buscador, ni nada, de repente una persona que no tiene ninguna preparación, de repente se siente desbordada. Soñó algo y le llegó el regalo. Y no tiene ninguna preparación, ni está como nosotros quebrándose la cabeza, ni nada, ni ningún regalo. Ni rumbo. Eso habla de la experiencia humana, específicamente. Pero para que la hija no lo genere. Es particular, es lo que de repente le sucede a uno, de repente no le ha sucedido a ustedes que de repente comprenden algo, o de repente tienen una cercanía muy grande con alguien que a lo mejor ni siquiera conocen. Bueno, esos son signos de otra cosa, acuérdense lo que dice en la vida interna. Aprende a reconocer lo sagrado que hay en ti y fuera de ti. Y pareciera ser que ese reconocimiento no lo tenemos muy claro porque muchas veces tenemos ese registro. Entonces hay que empezar a estructurar y empezar a reconocer que de repente hay cosas que pareciera ser que no son de uno, pero que pasan a través de uno. Y uno las agradece porque no pasan por la cabeza. Claro, precisamente que el tema de como la localización en la cabeza hace relacional a la forma de pensar. Y entonces estas otras experiencias como que escapan a esa forma de pensar porque dan cuenta de que los esquemas que tengo nos dan para explicar eso que ocurre. Sí. Entonces requiero otro esquema porque son de otra realidad. O a lo mejor no necesito esquema y me cuesta mucho sacarlo. Claro. Ese es el problema. ¿Por qué tú hiciste este trabajo? Yo hice este ¿O trabajo qué te inspiró? porque, mira, ¿perdón? ¿O qué te inspiró a hacer Mira, esto? ¿sabes lo que pasa? Que de repente estábamos con otros amigos ahí leyendo distintas cosas y queríamos estudiar algunas cuestiones. Y no sé por qué de repente apareció esto que se llama, en eso se llama los fundamentos del pensar. Y lo empezamos a leer. Y a mí justamente todo esto me golpeó muy fuerte porque fíjate que Silo, cuando yo le iba leyendo esto, me daba cuenta que él estaba hablando cómo es que yo pensaba, cómo es que ustedes pensaban, cómo es que el ser humano piensa. Me dio tanta... Yo dije, pero por la chita, o sea, mira lo que se está planteando algo que es absolutamente universal. Nosotros, para pensar, de partida, separamos todo lo que no tiene que ver. En segundo lugar, tenemos que definir un interés. Y yo voy relacionando con cómo yo pienso y efectivamente lo hago así. Entonces me puse a pensar todo eso y él desarrolla, en estos trabajos, desarrolla exactamente
desarrolla exactamente todos estos elementos, los va uniendo, como malamente los puedo unir yo, pero él los va uniendo todos, que son cosas muy distintas. El funcionamiento de la conciencia, qué es el pensar coherente, qué es la imposibilidad de entender el movimiento, qué es el ser y qué es la forma pura. Desarrolla todos en 3 charlas, pero los va uniendo. Entonces dije, esto es una cosa tremendamente completa, que después, no sé cuál será la razón, él no lo volvió a tomar de esta manera. No vuelve a tomar el tema del tiempo de esta manera. Pero a mí me pareció tan fundamental que yo dije, porque pasa también otra cosa, que cuando nosotros leímos en ese grupo, no entendimos nada. No entendimos. Es muy denso, no se entiende, porque no hay ejemplos personales, no se entiende. Entonces yo dije, no, esto yo tengo que entenderlo, porque aquí me huele a que hay algo muy importante, y en eso me enfrasqué, por eso fue que me enfrasqué en el tema. Por sospecha. Por sospecha de que ahí había una cosa realmente fundamental, un fundamento de pensar cómo que lo hacemos. Eso. Muchísimas gracias.